El doble, tu otro yo, adquiere un matiz siniestro, perturbador, cuando se considera como una entidad oscura, o sea, cuando ese otro yo, esa otra parte de nosotros, se considera, se percibe como una entidad oscura, opresiva, que acecha en el fondo de nuestra psique o de nuestra mente, como se quiera pensar o llamar. Esta presencia oculta puede simbolizar, llega a simbolizar, llega a sentirse como nuestros temores más primitivos y reprimidos, amenazando con desestabilizar nuestra identidad y nuestra cordura. Pero aquí lo interesante es que no se trataría solamente de nuestros temores, sino que más allá, y no sé si incluso sería más perturbador, se podría tratar de nuestros deseos. O sea, mucho de lo perturbador de esto sería que no se trataría únicamente de temores ocultos, por decirlo de alguna forma, sino más bien también de deseos que al ser tan ominosos, tan repulsivos, podrían pasar de ser deseos a ser temores. O sea que mucho del horror de esto estaría en que quizá no son únicamente temores, aquello que conforma este otro yo, por decirlo así, sino deseos perturbadores que rechazamos de nuestro ser. ¿A qué me puedo estar refiriendo? Por ejemplo, a cometer o a deseos parricidas, o sea, el asesinato, la eliminación de los padres, a deseos infanticidas, a el incesto, a el deseo de la destrucción de los otros. Entonces, mucho de esto que conforma esta noción de otro yo, de un doble, algo que es nosotros pero que al mismo tiempo se siente tan extraño, está conformado no solo por temores, sino por deseos sumamente perturbadores como estos que menciono, no sé, el parricidio, el infanticidio, el incesto, deseo de destrucción de otros, o el deseo de nuestra propia destrucción. Estas son algunas de las ideas que se me ocurren que pueden conformar este otro yo, este doble. Entonces, así la dualidad humana se volvería una lucha constante entre lo que humanamente nosotros atribuiríamos como bien y mal, como luz y oscuridad. Y en esta dualidad entre bien y mal, entre luz, oscuridad, nuestro doble representaría la faceta más oscura y primitiva, como comenté. Ese doble o ese otro nosotros estaría representando lo que no queremos saber, aquello que no queremos saber de nosotros, pero que no deja de ser muy nuestro. Y este conflicto interno, entonces imaginemos, es como este conflicto interno puede generar una serie de angustias, de desasosiego, de ansiedad, de temor, ya que nuestro yo consciente, por llamarlo de alguna manera, lucharía por mantener el control frente a la influencia perturbadora de nuestro doble, de nuestro otro yo, de nuestro inconsciente, por ponerlo en varios términos. Estaríamos entonces en una lucha constante con nosotros mismos. Así la represión de pensamientos, de emociones, de deseos totalmente inaceptables que pueden parecer monstruosos, estaría fortaleciendo de forma irónica
doble. O sea, la lucha por negar aquellos elementos perturbadores que son parte de nosotros los fortalece. A su vez, la lucha por negar eso que en cierto modo somos fortalece esa parte que negamos, convirtiéndolo entonces no en una parte integral de nosotros, poco agradable, sino incluso en una fuerza maligna que nos observa y espera el momento oportuno para emerger. Entonces hay una sensación de ser acechados, de ser observados que viene desde nosotros mismos. O sea, nosotros pasamos a ser un objeto de nuestra propia vigilancia, creando una atmósfera paranoica, claustrofóbica, extraña, no a partir de algo externo, sino a partir de nosotros mismos. Y esto me gustaría ejemplificarlo con un fragmento de una novela titulada El Monte. Y nos va a iniciar esto, titulada El Monte, que trata de un niño que fue abandonado en un monasterio a muy temprana edad y es conocido en toda España por ser casi un santo en vida. Da los mejores sermones, nunca ha conocido lo mundano de la vida, el sexo, las mujeres, la violencia, es casi un santo en vida. Y entonces, después de dar un sermón donde todo el mundo le aplaude, él regresa a su claustro y comienza a adorar el cuadro de una virgen. Y él dice, fíjense nada más, qué belleza la de ese semblante, prosiguió tras unos minutos. Qué graciosa es la forma de esa cabeza, qué dulzura y majestad hay en sus divinos ojos. Qué blandamente apoya la mejilla en su mano. ¿Puede la rosa competir con el rubor de esa mejilla? ¿Puede rivalizar el lirio con la blancura de esa mano? O, si existiera una criatura semejante, existiría solo para mí. Ojalá me fuera dado enroscar entre mis dedos esos dorados rizos y rozar con mis labios los tesoros de ese níveo pecho. O sea, fíjense cómo de estar adorando algo santo, de repente empieza a bautizarse con la figura de esa virgen y dice, Dios misericordioso, ¿resistiría entonces la tentación? ¿No cambiaría por un simple abrazo la recompensa de 30 años de sufrimiento? ¿No abandonaría? Y dice, qué insensato soy, ¿a dónde me arrastra la admiración que me causa ese retrato? Atrás pensamientos impuros, debo recordar que la mujer ya no existe para mí. Jamás ha nacido un ser mortal tan perfecto como el de ese cuadro, pues esa virgen. Si existiese, la prueba sería demasiado dura para una virtud ordinaria, pero la de Ambrosio es inquebrantable frente a toda tentación. Tentación, de dicho, para mí ni existiría. La que me extasía cuando la idealizo y la considero como un ser superior, me repugnaría verla convertida en mujer manchada con todas las flaquezas de la mortalidad. Bueno, el caso es que comienza él a negar algo que es muy humano, que es la erotización. Y entonces, después de negar que él es básicamente humano y que no se puede excitar, que no puede sentir esto tan humano, comienza a autoflagelarse y a azotarse y a decir que no es humanidad lo que le lleva a excitarse, sino que es la tentación del demonio. Y ahí comienza, en el momento que comienza a negar lo humano y comienza a sentirse únicamente como presa, no de él mismo, como les estoy diciendo, sino de algo externo, una fuerza maligna, el demonio, comienza, y les doy ese libro, pero comienza un descenso a la locura y a un enfrentamiento con sus deseos, él diría más bajos, pero son deseos humanos. En esa parte que mencionas, negar la humanidad y tener un factor externo que lo vuelve como a encaminar o que lo mantiene en esa forma de comportarse, de ser. Pero
Pero es eso, ¿no? Es esa forma, quizás se está aceptando que los otros lo determinan de esa forma que es casi un santo, y por esos otros, por esa mirada del otro, es que regresa siempre a... Sí, que se niega pues a sí mismo, ¿no? Exacto, es que lo que hace de alguna manera es lo que llamaríamos una proyección. No soy yo el que siente todo eso, como estaba diciendo en un principio, estamos como en una lucha de mantener la cordura frente a eso que podemos considerar nosotros impensable de nosotros. Entonces, no soy yo el que se está excitando con esa virgen, es otro, es el maligno el que me quiere tentar. Y esto pues esto es en una novela, pero nosotros todo el tiempo también estamos luchando con nosotros. Entonces no soy yo el que hace esto, no soy yo el que siente esto, no soy yo el que siente el odio, eres tú, es eso, es aquello lo que me hace sentir o caer de esta manera, como una forma, como estoy diciendo, de mantener una estabilidad, una identidad, una cordura frente a quienes somos nosotros, negando todo eso que podemos encontrar repulsivo. De eso simplemente. Bueno, pues continuando la lectura. Antes de hablar pues, más acerca de estas ideas dentro de la literatura y el cine, quisiera también hablar un poco, mencionar por lo menos las ideas dentro de la disciplina de mi campo, que sería el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis estaría sugiriendo que esta lucha interna de la que estamos ahorita hablando podría ser el resultado de una serie de experiencias traumáticas, y por experiencias traumáticas no me refiero a experiencias exclusivamente que pueden pensarse como duras, ¿no? Una experiencia traumática para el niño puede ser de entrada del nacimiento, la pérdida de los padres, el sentirse odiado por los padres, no amado por los padres. Bueno, una serie de situaciones que no necesariamente tienen que ser traumáticas como las podemos pensar generalmente. Complejos inconscientes, luchas internas. La exploración de este doble o de esta noción del doble perturbador pues, requiere de alguna manera entonces valor y autoconocimiento. Valor porque no es fácil observar eso que podemos rechazar de nosotros mismos. O sea, no es fácil de alguna manera enfrentarnos a nuestra propia oscuridad, pero pues puede ser el primer paso para no caer, como lo hizo el monje Ambrosio, en una negación de lo que somos y de lo que nos habita. Pero finalmente a lo que esto nos lleva a pensar es que esta perspectiva ominosa, perturbadora, que se rechaza del doble, pues no deja de recordar o nos sigue recordando que nuestra mente es un laberinto complejo, y por mente pues por ponerle un término, no quiero que los psicólogos se me vayan a exaltar y pues ponerse quisquillosos que si es nuestra mente o otra cosa. Vamos a decir, nuestra mente es un laberinto complejo y misterioso donde lo consciente y lo inconsciente, lo que aceptamos y lo que no aceptamos de nosotros se entrelazan de una manera perpetua o por siempre. Ahora, a muchas personas pues, les puede parecer interesante esta idea, pero aún así parece que es algo alejado de nuestra realidad. Esto que puede sonar de repente tan profundo, complejo, que se llega a manifestar, podemos pensarlo como únicamente un asunto de personajes literarios o del cine o de algunas personas, por ejemplo, ahora que está de moda los asesinos seriales. Pero todo esto, estas luchas internas viven o se dan en todos nosotros, a veces de maneras muy veladas o que no tienen mayores complicaciones en nuestra vida, o que no provocan mayores complicaciones en nuestra vida, como mañas a comer que no entendemos, mañas antes de dormir, cosas raras que uno piensa y que después hace como que no las pensamos, mañas raras en el baño o durante el sexo. Pero también las podemos encontrar de formas más complejas, no más complejas, sino que tienen mayor impacto en la vida. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en aquella persona que me hace daño? ¿Por qué incluso puedo encontrar cierta satisfacción en estas situaciones que me dañan?
¿Por qué le hago mal a esa persona que yo digo amar? ¿Por qué me lastimo a mí mismo de una u otra manera? Y si nos vamos a los extremos, pues podemos verlos en aquellas dobles vidas, incluso de manera más extrema, como decía, ahora se está de moda en los asesinos seriales. Y bien, esto de lo que estoy hablando es tema no exclusivamente de las disciplinas psicología, psiquiatría, psicoanálisis, sino que al ser parte de lo humano ya están ahí presentadas en el tema de la literatura desde hace años y por supuesto en el cine, en particular de terror. Desde tiempos antiguos pues ha habido una fascinación por la idea de que existe una réplica de nosotros mismos, ya sea física o psicológica, que puede representar una amenaza o desafío a nuestra identidad o a quienes somos. En la literatura, uno de los clásicos sobre este tema, podemos revisar la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En unas imágenes de Robert Louis Stevenson, y en esta historia el Dr. Jekyll crea una fórmula que le permite transformarse en Mr. Hyde, una especie de versión malvada y sin inhibiciones. Y esto pues me hace pensar, por ejemplo, en el alcohol, ¿no? Como siempre estamos en el alcohol o en cualquier otra sustancia que nos permita hacer ese otro. Esta dualidad pues se hace ver en esta novela entre el bien y el mal. En particular esta novela, pues hay que pensar, hay que verlo muy victoriano, entre lo civilizado y lo bestial. Ahí está el doctor con su sombrero de copa, por el otro lado ese monstruo. De nuevo, este reflejo de ese conflicto interno que los humanos tenemos entre nuestra noción civilizada y lo bestial. Ahora, el cine de terror también ha explorado esa idea del doble de maneras impactantes. Películas como El Cisne Negro, El Doble, Enemy, que representan personajes que se encuentran cara a cara con una réplica de sí mismos, desencadenando situaciones pues, muy perturbadoras. La noción del doble la podemos ver también en una película que para mí es una de mis favoritas, de Roman Polanski, llamada El Inquilino, película de 1976, que gira en torno a Tchaikovsky, una persona bastante introvertida y tímida que se muda a un apartamento en París. Pero a medida que este hombre comienza a sumergerse en su nuevo entorno, en este apartamento y en el edificio del apartamento donde se encuentra situado, y a desenvolverse con las personas que viven ahí, comienza a obsesionarse y a darse una situación ahí rara con la idea de la antigua dueña de ese apartamento, llamada Simone Schul, quien intentó suicidarse y está en coma. Mientras el filme va avanzando, la historia va avanzando, podemos ver cómo Tchaikovsky comienza a experimentar cada vez más una confusión entre su persona y la de la inquilina anterior, lo que nos lleva a nosotros como espectadores incluso a preguntarnos qué es real de lo que está sucediendo en la historia y qué es producto de su mente. Y a la vez pues él también comienza a preguntarse qué es real, qué es producto de su mente, quién es él y qué relación tiene él con la persona, con esta mujer que vivía anteriormente en su apartamento. Esta película, pues, este filme para los expertos en cine, me ven a mirar, explora el tema del doble, como pueden ver aquí, a través de una serie de escenas y de momentos inquietantes. Fíjense, ahí está saliendo el mismo. Fíjense, observándose el mismo.
Por ejemplo, ese es uno de los momentos que a mí me gusta cuando se asoma a una ventana y se ve a él mismo observándose a él mismo. También podemos ver cuando él se observa en un espejo y su reflejo parece distorsionado y cambiado. Todo esto refuerza la idea, pues, de que su identidad se está desvaneciendo y de que la percepción de él mismo se está alterando. También en esta película se utiliza la arquitectura del edificio en el que vive este hombre para crear una atmósfera claustrofóbica y perturbadora. Los pasillos, puertas, ventanas del edificio, como pueden ver en las escenas, fíjense cómo dan una sensación de oscuridad, de claustrofobia, de que se encuentra perdido él en este lugar, algo así como laberíntico, distorsionado. Pero lo único que hace es reflejar, observa mil veces, ahí también se observa de alguna manera el mismo como si fuera la persona que está en común. Pero lo que esto hace, lo que este edificio hace, es reflejar el propio estado de confusión de la mente me encantan esas escenas como muy perturbadoras, que además son películas de terror que no utilizan estos jumpscares, no las utilizan. Sí. Más bien es por medio de estas escenas. A mí me causa mucha cosa. Bien, otra película que también aborda este tema es la de Persona. Persona es una película sueca, la dirigió Ingmar Bergman en 1966 y explora también de manera profunda la relación del doble, ya que conecta con algunas ideas que hemos estado presentando aquí. En Persona, en esta película, la historia se centra en la relación de dos mujeres, como pueden estar viendo aquí en los cortos. Alma, quien es una enfermera, y Elizabeth, una actriz que por algún motivo perdió su capacidad de hablar. Entonces esta mujer se va a una casa de descanso donde Alma comienza a brindarle las atenciones que ella requiere. Pero a medida de que se va desarrollando la historia, la película, qué interesantes escenas, se comienza a desdibujar los límites entre ambas mujeres. Me encanta, dándonos la impresión de que quizá son aspectos diferentes de una misma persona, pero ¿quién es quién? Alma es Elizabeth, o Elizabeth es Alma, o las dos comparten algo en común. Elizabeth y Alma pues comienzan a desarrollar una extraña conexión donde sus personalidades aparecen a mezclarse y a fusionarse. Vean también esta serie de escenas que van como del odio al amor y una de estas mujeres parece representar el lado reprimido y silenciado, mientras que la otra representa la parte consciente y expresiva de la personalidad. Esta dinámica pues podríamos nosotros pensarla como una representación visual de lo inconsciente y de la lucha interna entre estos aspectos de los que he estado hablando, de lo consciente y lo inconsciente. En esta película también podemos ver desde una perspectiva freudiana cómo los pensamientos reprimidos de Elizabeth comienzan a manifestarse en Alma, quien actúa como una especie de doble o de reflejo de la protagonista. Y esta idea de esta interconexión psicológica y la existencia de un doble interno, de nuevo se alinea pues con el concepto, la idea freudiana del juego que hay entre dos, en particular de la transferencia, de eso que uno transfiere al otro y de las acciones que el otro puede tener a lo que nosotros transferimos. Bueno, voy a ir pasando a la siguiente película que voy a presentar. Perdón, a la siguiente obra que voy a presentar, El Mundo.
ya abordamos un poco acerca de lo que va esta novela. Yo decía que bajar unos fotos de la película, no la he visto, solamente la he leído, pero todos nos para que nos apoye visualmente. El monje es una novela de terror gótico escrita por Matthew G. Lewis en 1796. Y como les comenté, pues es una una novela que aborda la historia de un hombre que desde recién nacido fue abandonado en un monasterio franciscano, me parece. Y como este hombre nunca conoció las cosas mundanas del mundo, como les había dicho en un principio, nunca conoció el sexo, las mujeres, la violencia, la envidia, pues es casi un santo en vida y siempre va muchísima gente a escuchar sus sermones y es casi adorado. Pero todo comienza a dar un giro cuando, como les decía hace rato, comienza él a adorar un cuadro de una virgen y se siente excitado por ella, y a partir de entonces comienza a haber presencia de un estudiante en este monasterio que comienza a inyectarle ideas mundanas. Y entonces este monje comienza a sentirse atraído por aquello que tanto rechazaba antes, hasta que se da cuenta que aparentemente es el demonio el que está picándole ahí la presa. Pero nosotros podemos interpretarlo todo como que no es el demonio, es la negación de su propia humanidad, de su otro yo, si quieren decirlo así, lo que genera ese conflicto en él. La relación que él tiene con el demonio podría ser más bien una relación con él mismo. El demonio sería una representación de lo que es él mismo, que de entrada es algo muy humano, pero que al negarlo, como les comenté, se va transformando en algo desde su perspectiva demoníaco, y en lugar de abrazar y aceptar la normalidad de su humanidad, al negarla comienza y termina por transformarse, por decirlo, en un auténtico monstruo. Finalmente, tenemos Los elixires del diablo, novela gótica también de L.A. Hoffman, publicada en 1805, que trata de un monje, me parece capuchino, que cede ante la tentación de tomar un elixir que se supone es una reliquia que el demonio le había ofrecido a un hombre, y se dice que ese elixir daba una especie, vamos a decir nosotros, de superpoderes, y él no resiste la tentación y lo toma, y a partir de entonces comienza a vivir una serie de situaciones en las que no se sabe si es él o es otra persona como él, que comienza a actuar de manera criminal, hasta que comienza a tener que huir, porque a cualquier lugar donde llega una desgracia ocurre, como si fuera él. Pero en la novela hay una frase que me parece fundamental, donde él se ve a sí mismo. Hay un monstruo que le va siguiendo, que es quien aparentemente va haciendo todos estos crímenes, y cuando se desencapucha se ve a él mismo y no resiste el terror y se desmaya. De nuevo pues se encuentra con esa parte oscura, ominosa, que no es otro sino que yo no soy. Bien, para terminar, me gustaría hablar, o más bien leer un fragmento de otra novela llamada El huésped, de Guadalupe Neteta. Y esta novela comienza la siguiente manera. Siempre me gustaron las historias de desdoblamientos, esas en donde a una persona le surge un alien del estómago o le crece un hermano siamés a sus espaldas.
De chica adoraba aquella caricatura en que el coyote abre la cremallera de su pellejo feroz para convertirse en un mustio corderito. Sabía que dentro de mí también vivía una cosa sin forma imaginable, que jugaba cuando yo jugaba, comía cuando yo comía, era niña mientras yo lo era. Estaba segura de que algún día la cosa que ella le llama, eso que vivía dentro de ella, que algún día la cosa iba a manifestarse, a dar signos de vida, y aunque la idea me parecía espeluznante, no dejaba de buscar esos signos en todos los pasillos de mi vida cotidiana, como otras personas rastrean las espinillas que hay sobre su cara o las costras de grasa debajo del cabello. Cualquier cambio inexplicable en mi estado de ánimo, cualquier exabrupto significaba una posible señal. Era muy poco lo que sabía en aquel tiempo de ese huésped interno. Sabía que su respiración era semejante a la de un pulpo, cuyos tentáculos pegajosos desplegaba por la noche a lo largo de mi cuarto. Sabía que nada le resultaba tan hiriente como la luz, y que si alguna vez llegaba a dominarme, me condenaría a la oscuridad más absoluta. De nuevo vemos esta idea de algo dentro de nosotros que si nos domina es lo que nos va a condenar a la oscuridad más absoluta. Sabía que pocas cosas... bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, me gustaría terminar con este fragmento porque me parece que explica muy bien esta sensación, esta idea de que hay algo dentro de nosotros con lo que tenemos que convivir, por más que nos parezca desagradable. Y en algunos casos pues podemos pasar toda una vida simplemente sintiendo que hay algo de repente raro, extravagante, que no entendemos muy bien de nosotros, pero hay otros casos, como en estas películas que les presenté, o estos filmes, o estas novelas, o algunos casos de la vida real, donde esa cosa dentro de nosotros se apodera de alguna manera de nuestro ser y toma control del sujeto. Es porque nos parece perturbador, no lo podemos aceptar en nosotros. Y fíjate nada más cómo, si uno que en el consultorio se dedica a escuchar los asuntos más privados de una persona, y cuando ya se ha creado esa relación tan íntima, escucha situaciones muy privadas que a la propia persona le causa trabajo verbalizar sobre su propia persona, y aún así tengo que decir que nunca se dice todo, Nosotros nunca decimos todo, siempre va a quedar algo más allá que cause algo, alguna perturbación decirlo. Entonces hay que imaginar todo lo que nos habita, Todos tenemos nuestras mañas, nuestras cosas, nuestros pensamientos que decimos, es más que quisiéramos que no existieran. Y en torno a la segunda parte pues de este comentario que haces, sí, yo creo que el reconocerlos, el no rechazarlos como lo hace por ejemplo el monje en esta novela, ofrece una serie de posibilidades. De entrada, es muy complicado para nosotros estar siempre luchando contra nosotros, porque de una u otra manera la idea, el pensamiento, la fantasía, esa pulsión se hace saber, conscientemente o por medio, vamos a llamarle, del síntoma de un malestar. Entonces ya de entrada hablarlo, el reconocerlo, el verbalizarlo, el simbolizarlo, ya puede ayudar a que esa carga no sea tanta. Y además al darle un cierto sentido, al aceptarlo, al integrarlo, puede una de dos: o vivirlo, porque no podemos garantizar que se deje de vivir, pero vivirlo de una manera menos angustiante, o quizá a que eso se vaya desvaneciendo, aunque sea poco a poco, y se transforme en otra cosa. Entonces, el asunto sería, lo que yo diría es que de una u otra manera el aceptarlo, el apropiarlo, el saberlo de nosotros, el hablarlo, lleva a un lugar diferente por lo menos. Y en algunos casos pues podemos pasar toda una vida simplemente sintiendo que hay algo de repente raro, extravagante, que no entendemos muy bien de nosotros, pero hay otros casos, como en estas películas que les presenté, o estos filmes, o estas novelas, o algunos casos de la vida real,
donde esa cosa dentro de nosotros se apodera de alguna manera de nuestro ser y toma control del sujeto. En este caso podría pensarlo como en la locura, por eso es que tanto miedo le tiene el humano a la llamada locura. Entonces bien, pues hasta ahí dejaría esta pequeña charla acerca de la noción del doble, del otro yo, de esa cosa que nos habita, y de cómo se ha expresado en algunas obras literarias y en otras de cine, y lo que puede significar para nosotros y por qué nos parece tan perturbadora esta idea. Y bueno, pues hasta ahí le dejo.